128. Salmo 128. ¿Lo tienen? Vamos a ponernos en pie. Los que puedan. Y así dice la palabra de Dios. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Padre, queremos venir delante de tu presencia, Señor, para expresarte cuánto te amamos, Señor. Tú eres el único y verdadero Dios. A ti te ha complacido ser un Dios amoroso que te has expresado, Señor, de tal manera que te has compadecido hacia nosotros, de tal manera que te ha placido salvarnos a nosotros, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque nos amas. Señor, y así mismo, no tan solo te amamos a ti, sino que amamos tu palabra, Padre. Ayúdanos a que tu palabra ministre en nuestros corazones. Señor, sabemos que tu Espíritu Santo es el único que puede hacer la obra. Nosotros no podemos hacer nada. No hay ninguna palabra de sabiduría humana que se pueda comparar a tu sabiduría, que es perfecta y plena. Ayúdanos, Señor, a entenderla correctamente, Señor, y a vivirla en obediencia a ti, en una expresión de adoración. Gracias, Padre, porque nos has dado el camino a través de tu palabra para nosotros vivir una vida que te exalte y te glorifique a ti. Llénanos de tu sabiduría, Señor, que tanto la necesitamos para vivir. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos hoy, esta semana, los pastores estábamos orando para dar un mensaje que tenga que ver alusivo a un evento que sucedió esta semana, que es bien reconocido todos los años. Yo sigo predicando sobre la serie de Nehemías, pero hice una pequeña pausa para poder hablar sobre este salmo tan hermoso y tan preciado. Muchos de ustedes esta semana tal vez se habrán dado cuenta en muchos foros sociales, publicaciones expresando amor y felicidad sobre las relaciones. Muchas fotos hermosas, muy decoradas, alteradas también, lo más probable. Y con comentarios que decían: cuán feliz estoy de que estés a mi lado. Llevo 14 años contigo, 20 años contigo, 30 años contigo. Tú me haces feliz, tú me completas, eres mi mayor felicidad. Y eso es muy hermoso. Creo que la mayoría que hemos estado en esos foros sociales, tal vez inclusive le hemos dado corazoncitos o likes a esos comentarios, expresando que nos agrada ese tipo de expresión de amor a nuestros familiares y amigos. Pero algo también me llamó la atención a mí, y fue observar los anuncios que se estaban dando antes de ese día, el 14 de febrero. Y anuncios que decían: haz feliz a tu pareja, exprésale la mayor felicidad a tu pareja a través de un diamante. O comparte con tu pareja lo feliz que estás llevándole flores.
Sorprende a tu pareja con un spa para que se sienta relajado y exprese una sonrisa de felicidad. O crea memorias que llenen la felicidad de tu pareja a través de una dona en forma de corazón. Y así un sinnúmero de anuncios una y otra vez. De hecho, ese día, el 14 de febrero, los restaurantes, el que ha intentado conseguir un restaurante es un milagro, porque están llenos, repletos. Porque la gente se siente que ese día, no de ninguna manera u otra, tenemos que comer en un restaurante de manera romántica. Y si no lo logramos, nos frustramos. Ahora, todo específicamente promoviendo la única manera de lo que ellos pueden pensar que es expresar un amor que haga feliz a tu pareja, y eso se transmite con el lenguaje: te tengo que regalar un obsequio. De hecho, comencé a investigar sobre la Federación Nacional de Minoristas, y ellos hicieron un análisis que este año 2023 en los Estados Unidos se gastó en regalos para el Día del Amor y la Amistad $25.9 millones. Eso es alrededor de los Estados Unidos. Y de hecho, es un 8% más alto que el año pasado. Se considera que este año se hizo récord histórico de las ventas que se han hecho en ese día festivo de lo que es el Día del Amor y la Amistad. Lo que me lleva a mí a preguntarme hacerme la pregunta es: ¿qué es lo que entiende el hombre por la felicidad? ¿Qué es lo que entiende el hombre por la felicidad? ¿Cómo es que el hombre llega a conocer cuál es la felicidad? Ante eso es lo que me lleva el título de este mensaje: la verdadera felicidad. La verdadera felicidad. Ahora, este salmo nos debe de responder a nosotros esta pregunta sobre la verdadera felicidad. Y son los 3 puntos de este sermón. ¿Cuál es la condición de esa felicidad? ¿Qué necesitamos para la felicidad? ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es el contexto de la felicidad? Y nuestra oración para la felicidad. El Salmo 128 es considerado uno de los salmos de sabiduría. Y cuando hablamos de salmos de sabiduría, estamos diciendo que expresa virtudes, hermosura de lo que es vivir una vida piadosa. Y te muestra también, así mismo como los proverbios, si haces esto bueno, esta es la recompensa que vas a estar teniendo. Y este salmo lo refleja una y otra vez. La sabiduría y la ley están bien relacionadas, ya que ambas celebran la revelación de Dios como el camino de vida. En adición, este Salmo 128, muchas de las traducciones le expresa y muestra que dice que es un cántico gradual o un cántico de ascenso. ¿Y qué es un cántico de ascenso? Es que se trataba de una colección de cánticos, usualmente son los Salmos 120 al 134, que era para el peregrinaje, las personas que regresaban a Jerusalén queriendo celebrar la libertad que Dios les trajo a ellos a través de Moisés de Egipto. Y eran cánticos que exaltaban la bendición y la hermosura de Dios, de lo que el Señor había hecho. Y eso les permitía a ellos recordar las promesas que Dios les había dado en el Antiguo Testamento. El Salmo 128 nos muestra a nosotros, y nos deberíamos nosotros responder, ¿cuál es esa verdadera felicidad? Y la pregunta es, ¿la estoy buscando de esa forma? Vayamos al primer punto, la condición de la felicidad. La condición de la felicidad. El Salmo 128, el verso 1 nos dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos.
Y todo el Salmo, estos 6 versículos del Salmo 128, utiliza estas dos palabras que se intercalan, expresando cuál es la línea del mensaje del Salmo. Y es bienaventurado y bendecido. Bienaventurado y bendecido. Y lo utiliza de manera intercalada en estos 6 versículos 4 veces. Bienaventurado, cuando hablamos de bienaventurado, no es más que decir que es una palabra que expresa felicidad, afortunado, una persona feliz. En otras palabras, podemos decirle, feliz es todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Afortunado es aquel que anda en los caminos del Señor y le teme. El Salmo 128 es una interpretación poética de las bendiciones establecidas en el pacto en Deuteronomio capítulo 28 versos 1 al 6. Que dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Entonces, aquí este Salmo 128 lo que está haciendo es referencia, exaltando algo que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Pero ¿cómo eso aplica ahora para nosotros? Nos debemos de preguntar. El término, la salmista aquí está describiendo el secreto para poder obtener la felicidad. Este término bienaventurado aparece con mucha regularidad en el Antiguo Testamento. Y con tanta frecuencia aparece siempre que está junto a que de la única manera que puedes recibir estas bendiciones es si nosotros tenemos una actitud fiel a Dios. Si nosotros obedecemos a Dios. Entonces, ¿cómo se llega a conocer esta felicidad? El salmista nos dice ya en el verso 1 que el temor de Dios es lo que nos puede llevar a la felicidad. El temor a Dios. Hay que temer al Señor para nosotros poder experimentar esta felicidad. A lo largo de las Escrituras vemos este mandamiento central. Temerás al Señor con todo tu corazón. ¿Qué es temer al Señor? Esto es bien importante. ¿Qué es temor al Señor? Para un no creyente, el temor de Dios es temer al juicio de Dios y a la muerte eterna, la cual es una eternidad separado de Dios por toda esa eternidad, recibiendo su juicio y su ira. Eso es para el no creyente. Pero para el creyente, el temor de Dios es algo diferente. Sí, hay cierto temor de miedo, pero el temor del creyente es una reverencia a Dios. Hebreos 12 nos habla de esta descripción. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esta reverencia y admiración es exactamente lo que significa el temor de Dios para los cristianos. El temor de Dios es la base para nuestro andar en sus caminos, para nosotros poder servirle y para nosotros poder amarle. Temer a Dios y obedecerle a nosotros nos debe de conducir a la felicidad. La felicidad es una respuesta a nuestra obediencia, a nuestro caminar con el Señor. El temor de Dios es respetarlo, obedecerle, someternos a su disciplina.
y adorarlo con toda la admiración que Él se merece. Y esto es en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué es todas las áreas de nuestra vida? Todas las áreas de nuestra vida. Tu trabajo, tu casa, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus vecinos, tus hermanos, todas las áreas de tu vida. Entonces, la felicidad viene de un caminar en el Señor, que no escoges tu propio camino, sino que buscas el camino de Dios en todo momento. El temor de Dios es una vida de sabiduría, porque así nos dice Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El hombre sabio se preocupa ante todo en caminar los caminos del Señor. Busca querer hacer su voluntad en todo momento. Busca amar, ser fiel y ser recto. No por la persona que tiene delante, no por los que lo observan, sino porque hay un Dios que siempre lo está observando. La persona que teme al Señor es una persona íntegra. Esto es cierto para todos los que temen al Señor, lo que indica que el temer al Señor es un estilo de vida que nosotros debemos de llevar. Este modelo de sabiduría que se refleja típicamente en los proverbios, que el camino de la sabiduría y la justicia nosotros nos conduce a la vida. Una persona que su vida, que su vida es los caminos de Dios, descubre que su vida es una vida feliz. Una vida que es verdaderamente plena. El salmista sabe muy bien que la bienaventuranza, la bendición, en otras palabras, la felicidad, es aquella que está orientada hacia Dios y sus propósitos en el mundo. El temor, este temor, nosotros, déjeme aclararle algo, nosotros no lo podemos producir. Gloria a Dios que nosotros no los podemos producir. Jeremías capítulo 32, verso 40 nos dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Ezequiel 36, 27 nos dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongáis por obra. Este temor de Dios, este temor a Dios, nosotros no lo podemos producir por nosotros mismos. Es una obra que Dios mismo tiene que hacer a través de su Espíritu Santo. Es cuando cambia nuestro corazón de piedra por un corazón de carne que late, que vive, que desea, que anhela expresar un amor y una felicidad porque Dios está con él, en él, para él, por él y en él. Todo para su gloria. Eso lo que significa es que si usted no ha nacido de nuevo, este temor de Dios no lo puede producir. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. En otras palabras, nosotros para poder emular, para poder practicar este temor de Dios, tenemos que nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Es reconocer tu condición de pecador delante de tu Dios. Saber que te has rebelado contra Él, que te mereces su juicio eterno, pero clamas a Él por misericordia. Pero ves que Dios ha provisto un camino, la verdad y la vida a través de Jesucristo. Que Él pagó el precio de tu pecado con su muerte, con su sangre, dio su vida
Pero no tan solo eso, sino que resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre gobernando. Y tú te refugias en fe en esa obra salvífica. Amado, amada, si usted no ha recibido al Señor como su Salvador, Dios te está llamando hoy. No le resistas más. Pídele al Señor que te conceda el arrepentimiento y vive en ese temor a Dios que busca la reverencia, amarle, seguirle, adorarle en todo momento. Pero si eres creyente, eso significa que tú puedes ir delante de tu Padre ahora, este Padre celestial perfecto y bueno, clamar a Él y pedirle: Padre, ayúdame a crecer en el temor a ti. Ayúdame a entender tu palabra, tus estatutos. A caminar una vida de adoración cada día más cercana a ti, que te agrade a ti en todo momento. Podemos ir al Padre ahora, si es algo que no hemos vivido en un temor a Dios, como Él desea. Vayamos a Él en oración, clamemos a Él en oración. Y Él nos ayudará, porque para eso vino el Espíritu Santo, nuestro consolador, nuestro ayudador, para ayudarnos a vivir vidas santas, puras, agradables, que exalten la gloria de Cristo. Nosotros vimos la condición de esta felicidad es que el temor a Jehová. Tenemos que tener ese temor a Dios. Lo próximo es, ¿cuál es el contexto? ¿Qué es en realidad ser feliz? ¿Qué es lo que nos llama entonces a ser feliz? El Salmo 128, los versos 2 al 4 nos dicen: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. El salmista aquí está mostrando una imagen de una granja fructífera con una familia feliz reunida en la mesa a la hora de comer. Expresa que el hombre piadoso será bendecido en los negocios y en su familia. El Salmo 128, el verso 2, habla de que el favor de Dios descansará sobre el hombre temeroso a Dios mientras trabaja. Este hombre disfrutará de su trabajo y encontrará satisfacción en él. Qué interesante que hay un contraste entre este Salmo 128 y el Salmo 127. Porque el Salmo 127 en el verso 2 habla de que el pan es amargo, es afanoso, es doloroso el conseguir el pan, el trabajar es doloroso. Y ciertamente es así porque es parte de la maldición que entró en la tierra a causa del pecado del hombre. Será duro y difícil. Pero aquí el verso 2 está diciendo que podrás disfrutarlo. Aún con un trabajo duro y fuerte podrás disfrutarlo. Otras versiones, como la Nueva Traducción Viviente, nos dice: gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. La Nueva Biblia de las Américas: cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Ahora, quiero aclarar algo. Esto no es una promesa de que nuestro trabajo va a ser liviano. Eso no es lo que dice la palabra. Y tampoco es una promesa de que serás rico, sino que hallaremos gozo. Que no nos afanaremos en qué comeremos o qué beberemos en el día de mañana, porque nos deleitamos en que sabemos que Dios continúa proveyendo a nuestras vidas, a sus hijos, que no nos faltará nada a la mesa. Dios, el Dios soberano, es el Dios que nos sostiene y nos sostendrá y nos sigue sosteniendo. Así continúa esta bendición personal sobre las labores
se extiende ahora a la esposa y a la familia. El hombre que es obediente, que busca, que está en los caminos del Señor, disfrutará del calor de su esposa y su familia alrededor de la mesa cuando come el fruto de su trabajo. Ahí presenta dos imágenes. Presenta la imagen de la vid y del olivo, que nos remontan precisamente a la época de David y Salomón. Y también hace mención a profecías mesiánicas, que habla específicamente de sentarse bajo la vid y la higuera. Y era una expresión de un estado de paz, tranquilidad y prosperidad. El hombre que teme al Señor está aislado de la adversidad porque está acompañado con su mujer y sus hijos. Las bendiciones del Señor están cubriendo su techo, su propio hogar. Esta imagen de la vid, específicamente para la mujer, no es tan solo una extensión sobre la fertilidad. No está hablando solamente de la procreación de hijos, sino que está hablando de que la esposa aportará para el bien de la familia también. ¿Cómo? Lea Proverbios capítulo 31, que habla de la mujer virtuosa. Este fruto refleja todos los dones que la mujer puede brindar al hogar. Eso me recuerda, cuando leía este pasaje sobre la vid, me venía a la mente mi esposa y yo, por la gracia y la misericordia de Dios, cuando nosotros nos casamos, nuestra luna de miel fue en Chile. Y fuimos a un viñedo, hermoso viñedo. Y aprendimos tanto porque mientras nos llevaban por ese tour de ese viñedo, nos expresaban que los trabajadores tenían que vivir dentro del viñedo. Todavía tenían que vivir dentro del viñedo. Pero no podía ser cualquier persona. No podía ser una persona que pudiese arrancar la uva de cualquier manera. Había una técnica específica para que ese viñedo, todo ese viñedo, continuara produciendo fruto. Las uvas, tú no las arrancabas, ellos tenían que torcerla para que el tallo continuara produciendo, ese mismo tallo continuara produciendo más fruto año tras año. El clima siempre era el mismo donde se encontraba ese viñedo. Y se buscaba un terreno bueno para él, pero también requería mucha dedicación y empeño. Y las personas que trabajaban ahí tenía que gustarles porque tenía que vivir en ese lugar. Me encanta porque el mismo Salmo 128 nos está diciendo que lleva fruto a los lados de tu casa. Está mostrando esta ilustración de que la mujer está en su casa y tú estás viviendo con ella. A ti te agrada vivir con ella. Buscas vivir con ella. Buscas trabajarla. Es un trabajo arduo, pero te deleitas en los frutos que está produciendo continuamente. En otras palabras, aquel que teme a Jehová sabe que tiene una obra en su hogar con su esposa y que busca cultivar en ella continuamente con el propósito de que pueda rendir cada año fruto más fruto del deleite para poder tenerla en su hogar. Es un lugar donde deseas vivir y descansar, aún con un trabajo fuerte. Eso significa que no es solo el trabajo físico que tú haces para proveer, sino también el trabajo espiritual y emocional que debes de proveer en tu hogar hacia tu esposa. Los hijos, en este caso, son comparados como brotes de olivo. Y los olivos no se cultivan a partir de las semillas. Eso me pareció muy interesante, que de la manera que se reproduce un olivo no es por la semilla, sino que son las raíces mismas del árbol que continúan produciendo otros retoños que crecen alrededor de los olivos. Qué interesante cómo Dios está trayendo a la luz como algo biológico. Este brote de otros olivos
son copias idénticas del árbol original. Son la nueva vida que brota del árbol más viejo. Algo también interesante es que estos olivos no producen fruto hasta después de 6 a 12 años. En otras palabras, tú estás trabajando olivos con la esperanza de que rendirán fruto después de un largo tiempo de inversión en ellos. ¿Qué nos está diciendo eso nosotros sobre nuestros hijos? Que nosotros tenemos que invertir en ellos largo tiempo para que en el futuro puedan dar un fruto bueno. No aceitunas amargas, sino buenas, las cuales producen aceite refrescante para sus vidas. Y cuando habla alrededor de tu mesa en el Antiguo Testamento, la mesa de comida es un área donde en Deuteronomio mismo dice que enseñarán los padres a sus hijos la ley de Dios. En otras palabras, esos olivos crecerán y estarán alrededor de la mesa. Es en el área donde tú derramarás toda la sabiduría que el Señor te ha dado en la vida de ellos para que continúen aprendiendo. En todo momento, esa felicidad está siendo multiplicada sobre sus hijos. Algo interesante cuando me hace pensar, a mi esposa le encanta plantar frutos y uno de ellos puedo decir que intentó ella crecer un árbol de aguacate. Yo no tengo nada que pude aportar, yo solo cargo los tiestos de un lado a otro. Y una amiga en común, hermana en Cristo, le regaló un árbol de aguacate a mi esposa, que ya llevaba un año. Y el árbol, nosotros no tenemos olivo, así que no tenemos con qué compararlo, pero sí el árbol de aguacate, algo que nos habían enseñado es que el árbol de aguacate produce fruto hasta 10 años después de haber sido cultivado. Y nos dieron un árbol de un año nada más de vida. Lo plantamos. Y en este clima aquí en la Florida, con el frío, con el calor, con los insectos, con la esperanza, perdía hojas, ganaba hojas, perdía hojas, ganaba hojas, hasta que llegó el momento en que perdió hojas y no regresaron hojas más en ella. Algo sí aprendimos, que ante todos esos cambios climatológicos, nosotros debíamos de dedicarle más tiempo a ese árbol. Protegerlo ante los cambios de clima, el agua, los insectos. Y ciertamente es trabajoso. Dos cosas aprendimos. Uno, pero la próxima vez compramos un palo de aguacate que ya esté dando fruto. La otra es que tenemos que estar comprometidos a invertir en el tiempo necesario para que ese árbol dé fruto. De la misma manera, estos olivos, aquí no es un compromiso que yo escojo. Si Dios te ha dado hijos, ya sea de manera biológica o adoptados, tú tienes un compromiso delante del Señor de invertir tu vida en ellos continuamente. Protegerlos del clima que puede hacerles daño, de esos insectos que pueden dañar su fruto, con la esperanza de que un día darán un fruto bueno, verdadero, agradable. Eso sí nos enseña a nosotros que debemos de hacer. El salmista invoca la imagen de los brotes de olivo como un medio de celebrar la nueva vida representada en estos brotes. Pero no es solo un festejo, sino que también igualmente como un medio de celebrar la permanencia de la vida, la extensión. Quien continúa la herencia de su familia es a través de ello. Trabajemos lo duro. Comprometámonos genuinamente con nuestros hijos. Que no sea otro el que alimente ese árbol, sino que sea la palabra de Dios misma. El verso 4 nos dice: he aquí, así será bendecido el hombre
que teme a Jehová. En otras palabras está diciendo, sí, esta es la manera que serás bendecido, con esposa y con hijos. Y tú te preguntarás, y con un trabajo que encuentres gozo y deleite, aun aunque sea trabajo laborioso. Y tal vez tú te preguntarás, bueno, pero eso es todo, no puedo tener más. La Biblia te está diciendo, la palabra de Dios te está diciendo que esta es la verdadera bendición. Este verso final en la primera estrofa del verso 4, está hablando de un lenguaje que sí, esta será la bendición para el hombre que teme a Jehová. La palabra bendición en el versículo 4 es diferente a la que nosotros tenemos en el verso 1. En el verso 1 utiliza una palabra que lo que está diciendo es verdaderamente dichoso y feliz. Pero la del verso 4 está utilizando en el hebreo la palabra barak, a diferencia del verso 1 que es asre. ¿Qué pasa? Asre significa que serás feliz, pero barak significa que serás bendecido. Es alguien que produce esa felicidad en ti. Lo que está sugiriendo es que otra persona, Dios mismo, es el que está obrando en esa felicidad en tu vida. Una mejor traducción sería decirle, el hombre que teme al Señor será bendecido por ese mismo Dios. En otras palabras, la palabra está apuntando que la fuente de toda felicidad es ¿quién? Es Dios mismo. No hay ninguna otra fuente de felicidad que no sea Dios. Solo Él puede proveer la verdadera felicidad a tu vida. Es de Dios mismo quien manan todas las bendiciones. Si nosotros deseamos ser felices, busquemos que el Señor produzca esa felicidad en nosotros a través de su Espíritu. Viendo esa felicidad, sabiendo que brota de Él, pues entonces viene el último punto, nuestra oración para la felicidad. Reconociendo el salmista que la fuente de toda felicidad es Dios mismo, miren su oración. Entonces, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Qué hermoso. Esta sección es una oración para cada miembro del pueblo de Dios que pueda conocer tal condición de la bienaventuranza, de la felicidad, que sabe que esa condición beneficiará no tan solo a su familia, sino a todo el pueblo de Dios, a toda su iglesia. La bendición lo que está haciendo es vislumbrando la perspectiva de ver ¿a qué? A sus nietos. Y eso es una prueba de un legado de bendición, que tus días serán alargados, que podrás deleitarte de ver esa multiplicación. La mayoría, yo no sé ustedes, pero los abuelos son algo maravilloso, porque tú los ves disfrutándose con tus hijos, de una manera que le trae gozo y deleite a aquel que es creyente. Para los santos del Antiguo Testamento, estar en Jerusalén durante una fiesta de peregrinación era una garantía de la bendición de Dios sobre sus vidas. Pero el verso 5 enseña claramente que la bendición de Dios acompaña a su pueblo aunque no estén en Jerusalén. Porque estas promesas de Deuteronomio fueron dadas antes de haber sido edificado el templo, cuando estaban en su peregrinaje. En el Nuevo Testamento la bendición de Dios se manifiesta aún más claramente. ¿Cómo? Sabiendo que ahora no es solo en la iglesia, sino en cualquier lugar que nosotros podemos experimentar esa bendición, porque el Espíritu Santo de Dios mismo está habitando en cada uno de sus hijos. La persona piadosa recibe esa seguridad de que si busca el bienestar de Dios, Dios
le va a bendecir. El Señor que bendice a su siervo fiel extenderá su bendición a todo el pueblo de Dios. Su bendición se extiende a los individuos y a su pueblo mismo. Ver a los hijos de uno equivale a todos los días de tu vida. ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestros hijos pequeños y anhelamos estar viendo a nuestros hijos todos los días de nuestra vida? Crecer, madurar, casarse, tener hijos. Así que debe de ser nuestro deseo el que oremos con este mismo espíritu que el salmista ora. Oremos para que Dios bendiga a los padres, a los hijos, a las ciudades, a la iglesia, a las naciones, a la obra del reino a través de todo el mundo y todas las generaciones venideras. El Salmo nos muestra 3 beneficios en estos versos de los versos 5 y 6. Dice, bendígate Jehová desde Sión. Primero, que serás bendecido desde su reinado. Y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Que tus días sean alargados. Y veas a los hijos de tus hijos ver tu descendencia crecer cada día más. Esta bendición se traduce a que las bondades de Jerusalén, todo lo que es del pueblo de Dios, figura donde reina Dios mismo. ¿Cómo sabemos esto? La palabra nos dice que en Miqueas 4, 6 o 8 dice, y el Señor reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. El Evangelio de Mateo y el Evangelio de Juan nos dicen, decid a las hijas de Sión, mira, tu rey viene a ti, hablando de Cristo, humilde y montado en un asna y en tu pollino, hijo de bestia de carga. Tu rey viene a ti, hija de Sión, para vivir una larga vida y plena, teniendo paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amados, el Salmo 128 es la vida bendecida por el Señor. Pero nosotros no debemos de tomar esto como una fórmula, como una garantía. Oh, tengo vida devocional, oración, lectura de la palabra, estoy haciendo todas estas cosas, estas obras, estoy garantizado a estas promesas. No. Este Salmo 128 nosotros debemos de leerlo en conjunto con todos los otros salmos. Porque hay salmos que son de lamento y de dolor. Así como el resto de todas las escrituras, en la que se destacan los diferentes aspectos de la vida. A lo largo de la Biblia, el Señor bendice a su pueblo para que a través de él pueda llevar su bendición al mundo. Pero también significa que sí, el Señor puede traer bendición a nuestra vida cuando nosotros buscamos exaltarle y glorificarle a Él. La oración de Juan a su hermano Gallo era, amado, deseo que seas prosperado en todo y tengas salud según prospera tu alma, así como prospera tu alma. Hay un anhelo de que sí puedas vivir una vida saludable y una vida próspera atada a tu crecimiento con el Señor. Pero si aún así no la tienes, que puedas decir las palabras en Habacuc capítulo 3 que nos dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza,
Podría tener todas estas bendiciones, pero aún si no las tengo, gloria a Dios. Yo le compartía a unos jóvenes en el día de ayer, les expresaba cuál es la motivación nuestra para nosotros buscar de Dios. ¿Cuál es tu motivación? Les preguntaba. Y le hice esta analogía. Si un amigo o una amiga, tú estableces esa amistad, y la amistad la estableces porque ese niño o esa niña tiene dinero para pagarte una comida, y esas son las únicas motivaciones, ¿en realidad estás buscando una amistad genuina? No. ¿Buscamos a Dios por las bendiciones? Esa no debe de ser nuestra motivación. Nuestra motivación es, como decía al principio, buscar esa reverencia, el caminar con el Señor continuamente para exaltarlo y glorificarlo a Él. Las bendiciones es algo adicional que el Señor nos puede dar y nosotros nos deleitamos en ellas. Pero aún si no llegaran, todavía de mi boca, de mis labios, saldrá adoración a mi Dios. Estas personas pronto se darán cuenta de que el objetivo de la vida no es ganarse la bendición divina, sino recibir todo como una bendición, todo obrando para bien en tus vidas, en tu vida. Amados, hay algo maravilloso que hizo Cristo. Cristo, sus palabras en los evangelios, nosotros podemos continuamente decía, yo solo hago lo que me dice mi Padre que haga y digo lo que mi Padre me dice que haga. Cristo nos dejó un modelo de lo que es caminar en obediencia al Padre. Y fue a través de Él, que Él es la vid verdadera que produce un fruto verdadero, que gracias a Él se producen cada día más hijos e hijas, retoños que se parecen a Él, al verdadero árbol de olivo, que es Cristo Jesús. Si hay algo que podemos ver de esa promesa cumplirse con exactitud, es la obra de Cristo en este Salmo 128. Él caminó los caminos del Señor, sus propios caminos, los que Él estableció. Y gracias a Él nosotros podemos ahora estar unidos a Él y deleitarnos una y otra vez. Y ver la extensión de la familia, una familia más allá de la sangre, sino la sangre de Cristo, unidos por la sangre de Cristo. Y ver esa familia crecer. Que sea nuestra oración continua. Que si nosotros deseamos buscar la felicidad, vivamos en el temor a Dios. Entendiendo que hay promesas, se pueden cumplir o no, todavía de mis labios adorarán al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque las promesas tal vez no se puedan cumplir completas aquí, pero sí se van a cumplir en el Rey cuando Él regrese. Porque cuando Él regrese, no habrá más sufrimiento. No habrá más cansancio en el trabajo. La familia de Cristo estará unida, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores por una eternidad. Oremos. Padre, gracias, Señor, por la obra de Cristo en la cruz. Porque a través de esa obra nosotros podemos venir delante de ti y presentar nuestras cargas, nuestras peticiones, nuestras inquietudes, Señor. Te queremos pedir perdón, Padre, por las veces que no hemos vivido en el temor tuyo. Ayúdanos, Padre, a poder vivir en ese temor. Danos la sabiduría, Señor, para vivir vidas que te exalten y te glorifiquen a ti en todo momento.
Que podamos hacer el trabajo que nos corresponde en nuestros hogares, hacia nuestros hijos y así hacia tu iglesia y a todos los confines de la tierra, de poder predicar el evangelio, Señor. Tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a deleitarnos en ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.